Fundamentalmente los clásicos. ¿Qué es un clásico? Porque ayer no lo resolvimos del todo, naturalmente. Un clásico, porque normalmente entendemos por clásicos, bueno, pues una serie de autores que proceden del pasado, etc. Se podría decir, tirando de lo fácil, que un clásico, yo lo suelo decir, de hecho a menudo, que un clásico, a diferencia de un moderno, fue Azorín quien escribió un libro que se llamaba así, Clásicos y Modernos, un clásico, a diferencia de un moderno, es un libro que 100 años después de la muerte del autor se sigue leyendo. Bueno, eso es una definición correcta, pero facilona. Yo creo que un clásico es un libro que en realidad nunca se deja de escribir, que siempre se está escribiendo. Es un libro siempre nuevo, es un libro cuya lectura nunca se agota. Es un libro que evidentemente puede ser leído por el lector, pero que a su vez él, el libro, lee al lector, porque el lector va descubriendo cosas de él mismo que no sospechaba antes de empezar el libro. De ahí que cuando leemos a los clásicos, y yo hay clásicos que he releído, mencionaba ya la Eneida, quizá el que me ha sucedido, el clásico con el que más me ha sucedido eso, o con la Divina Comedia, cuando uno va leyendo y releyendo y releyendo y releyendo los clásicos, esa lectura es siempre la lectura de un libro nuevo. Bueno, además de esta gran tradición helénica y latina que yo reivindiqué ayer como casa madre de los clásicos y de lo que entendemos por clásicos, bueno, evidentemente también mencioné, incluso menospreciándolo un poco, otras tradiciones filosóficas, otras tradiciones de emociones y de reflexiones que no son genuinamente helénicas ni latinas, y me refería fundamentalmente a las tradiciones orientales. Es curioso porque en las tradiciones orientales, así como en Grecia y en Roma, bueno, la mayor parte no, todo lo que hoy llamamos clásicos fueron escritos, fueron publicados, fueron difundidos, en fin, gracias al papiro, gracias al papel, gracias a la imprenta, gracias a todas estas cosas. En cambio, en las tradiciones de lo que podríamos llamar clásicos orientales, apenas hay literatura escrita. No la hay, por ejemplo, en la cultura china. Prácticamente el único libro que ha llegado hasta nosotros es el Tao Te Ching y algunos poetas de la tradición taoísta, poco más. Bueno, han llegado los textos de Confucio, sí, y prácticamente no hay clásicos de la literatura china. Lo que hoy podríamos llamar clásicos de la literatura china son libros muy posteriores a aquellas épocas remotas, áureas de la Sophia Perennis, de la sabiduría que no cesa. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, del Japón. No hay clásicos del shintoísmo. Es verdad que hay algún texto literario, como el Genji Monogatari, que se remonta pues, aproximadamente a hace 10 o 12.000 años, pero tampoco existen fundamentalmente clásicos en la tradición japonesa. Esos clásicos los hay, pero han llegado muchísimo más tarde. Yo creo que esta es una de las diferencias fundamentales por las cuales realmente los clásicos del helenismo y del latinismo han llegado a penetrar más en nuestras conciencias, en nuestras mentalidades, que los clásicos del mundo oriental. Hoy va a hablar de una tradición donde sí hay clásicos escritos, que es la tradición del Valle del Indo, que es la tradición del hinduismo, que es la tradición, bueno, de los Vedas, del yoga, de la Bhagavad Gita, del Mahabharata, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo va a hacer este personaje misterioso, Imnasar. Imnasar nunca ha venido, a diferencia de otros ponentes, casi todos, menos Ana, que hablará luego de él, son ya antiguos en los encuentros eleusinos. Imnasar, yo prácticamente no había tenido, es una voz nueva aquí, yo no había tenido ningún contacto con él hasta aproximadamente el mes de febrero, más o menos cuando comenzó el confinamiento de la pandemia. Y entonces empezó a enviarme unos artículos realmente muy sugerentes, muy inteligentes, muy raritos, muy sorprendentes, que me cautivaron. De tal manera que lo incorporé a esa revista, a la que ayer aludía a Emma en su intervención, que Emma y yo fundamos cuando estábamos confinados, La Retaguardia. Efectivamente, La Retaguardia fue una tentativa de prensa digital. Evidentemente estábamos los dos confinados, no podíamos hacer otra cosa, y yo con ella intenté, en fin, entre otras cosas, para aprovechar de una manera positiva, pragmática, el tiempo del confinamiento, bueno, adentrarme por el más viejo sueño de Emma, que era ser periodista de verdad. Emma escribió una carta a los Reyes Magos cuando tenía 6 años, 6 años, que está enmarcada, en fin, colgada de la pared de la casa en la que vive, donde pedía a los Reyes Magos cuando tenía 6 años ser periodista. Su sueño fue ser periodista y, sin embargo, llegó al periodismo con retraso. De la misma manera que ella ayer decía, bueno, que, en fin, que era como el pájaro de Borges, que vuela con la cabeza mirando hacia atrás porque le importa más saber
dónde estuvo, que hacia dónde va. Entonces ha llegado al periodismo a una época en la que ya no hay periodismo. De hecho, ha trabajado en varias cabeceras periodísticas, algunas de ellas, en fin, muy conocidas, como Voz Populi, como el Huffington, que nunca sé cómo se pronuncia, o como el Confidencial, y todas ellas se han encontrado con lo mismo, con que ya no hay periodistas, con que el periodismo es otra de las cosas que Internet se ha cargado. Hoy el periodista, aparte de que son prácticamente analfabetos y no saben ni siquiera titular, aparte de que cometen faltas de ortografía, de sintaxis, de morfología y de simbléresis, lo único que hacen es corta y pega, corta y pega, corta y pega. El oficio, la profesión de periodista, que antes era una profesión audaz, en la cual el periodista se echaba a la calle, no había carnés, el único carnet de prensa que existía no lo daba una universidad, no lo daba el Estado, no lo daba un gobierno, lo daba el director de un periódico, que simplemente confiaba en un señor y le decía: vete allí e infórmame, sal a la calle y cuéntame lo que pasa en la calle. Luego todo eso fue poco a poco desapareciendo y ahora efectivamente el periodismo es una tarea de oficinistas, de covachuelistas, de chupatintas. Entonces, bueno, a Emma le produjo una enorme decepción, en fin, descubrir que el periodismo con el que había soñado desde que escribía aquella carta a los Reyes Magos ya no existía. Entonces a mí se me ocurrió en esos primeros meses de confinamiento, que fue cuando Ibn Asad apareció también en mi vida, fundar esa revista La Retaguardia. Fue un trabajo hercúleo. Durante 6 o 7 meses, Emma y yo, solos, nos dedicamos a publicar, a editar todas las semanas una revista de lomo grueso, por así decirlo, aunque el lomo no tenía porque era virtual, en la que había muchos temas y en las cuales lo que pretendíamos era recuperar ese periodismo de verdad que yo había mamado en mis años mozos y que yo había recibido de todo el linaje familiar que me precedió. Entonces, esa revista de La Retaguardia llegó a tener 87.000 lectores, que verdaderamente eran muchos lectores, pero no generaba ingreso alguno. Llegó un momento en que prácticamente es que no nos generara ni un solo euro de ganancia, sino que nos impedía generar otros euros de ganancia dedicándonos a otras actividades más productivas, con lo cual tuvimos que cerrarla. Yo, nos debatimos un poco por allí, pedimos consejo, pedimos ayuda y tal, y llegué a la conclusión de que prácticamente en el mundo de Internet, que es casi como el buey de los taoístas, es un mundo vacío por completo, es casi imposible conseguir dinero. Porque si uno cuelga cosas en YouTube, me parece que hasta los 100.000 lectores de algo que cuelgues en YouTube no empiezas a percibir una cantidad ridícula, digamos 1,25 € o cosas así. Entonces, por más esfuerzos que hicimos, realmente nunca conseguimos obtener ni un solo euro a cambio de esos 87.000 lectores que teníamos en La Retaguardia. Y a finales del mes de julio, prácticamente inmediatamente después de celebrarse el encuentro de Leusim, inmediatamente anterior a este, decidimos no cerrarla, sino simplemente suspender su publicación con la esperanza de que algún día, pues no sé, apareciera un mecenas, un sistema de financiación, algo así que nos permitiera verdaderamente reanudar esa tarea de La Retaguardia. Bueno, y en eso apareció Ibn Asad, que empezó a enviarme estos artículos. Yo voy a leer uno de esos artículos, es un poco largo, pero me parece que no hay mejor presentación posible, y fue inmediatamente incorporado, a los colaboradores de La Retaguardia, y publicó en ella varios artículos de la misma forma que lo hice con otras personas, ¿no? Entonces, Ibn Asad, que entre otras cosas ha dedicado muchos años al estudio del yoga y al estudio de las tradiciones de los clásicos orientales, nos va a hablar hoy de todo eso, nos va a hablar hoy, de algo a lo cual le ha puesto un título rarísimo, que dice Samkhya Sutra, el hilo de oro de Linda. Y entonces yo querría leer para presentarlo. A mí me parece fantástico que una voz nueva, y además joven, como es el caso de Ibn Asad, por lo pronto, me lo dijo anoche, se llama no sé cómo, pero yo no sé ni cómo se llama. O sea, prácticamente fue ayer cuando tuve el primer contacto material, físico, visual con Ibn Asad. Hasta entonces nuestro contacto había sido siempre, meramente virtual, meramente literario, meramente periodístico, meramente filosófico. Entonces, una de las funciones de Eleusis, de las veladas iniciáticas del santuario de Eleusis o de otros santuarios iniciáticos de la antigüedad, era que en esos santuarios, en esas veladas, no solo hubiera, sabios, si me permiten ustedes recurrir a esta palabra presuntuosa, maestros, profesores, sino que hubiera también catecúmenos que poco a poco, a través del catecumenado, se convirtieran también en maestros, también en ponentes, como ves en este caso. Yo no sé si peco también de petulancia cuando digo que Ibn Asad
Bueno, de algún modo es un discípulo mío. Lo digo porque él me lo ha dicho a través de las cartas que empezó a enviarme. Efectivamente demostraba tener un gran conocimiento de mi obra literaria, que había seguido desde muchos años atrás. Y Nasad ha vivido los últimos años, ha estado en Brasil, ha pasado allí 7 años, si no me equivoco. No, ha estado 12. 12 años, sí. Ha estado trabajando en el Cervantes y ahora, hace muy poquito tiempo, venciendo 1000 dificultades logísticas, porque era muy difícil llegar desde Brasil hasta España, lo ha conseguido y aquí lo tenemos. Permitidme que lea este artículo, que tiene al fin y al cabo bastante que ver con los temas de los que estamos tratando aquí. Es un poquito largo, pero no importa. El artículo dice Super Demiurgo Bros. Está lleno de nombres cuya identidad yo desconozco. Está lleno de latinajos procedentes de Internet cuyo significado yo también desconozco. Me dejan muy perplejo los artículos de Ibn Nasad. Este dice lo siguiente: el pasado 1 de abril, día de la mentira y de los inocentes en la mayor parte del continente, la revista Scientific American publicó el importante artículo del filósofo Fuad Khan, que yo no sé quién es, confirmado, vivimos en una simulación, es el título del libro de este filósofo. En él se pretendía confirmar la llamada hipótesis de la simulación, teoría cosmológica formulada bajo ese nombre hace 15 años por el sueco Nick Bostrom, que tampoco sé quién es, y popularizada por Elon Musk, o Musk, que tampoco sé quién es. Es muy probable que nuestra vida sea un videojuego. Se toma como referencia el desarrollo meteórico de la industria de los videojuegos, que pasó de la Atari de palitroques al Demon's Soul de PlayStation 5. Todo eso yo lo ignoro por completo, yo nunca he visto un videojuego, no sé cómo funciona una consola, no tengo ni la más ligera idea. En solo 40 años, y estimando una proyección con la llamada ley de Moore, no sé lo que es la llamada ley de Moore, se sostiene que nuestro universo no pase de ser una simulación ideada por inteligencias superiores a la nuestra, lo que, visto lo visto, no resulta tan difícil. Lo que surgió como una mega hipótesis cosmológica osada, pero una más, empezó a cobrar fuerza en ambientes académicos transhumanistas, hasta que hace pocos años el astrofísico de la Universidad de Columbia, David Kipling, consideró que era la más probable de las hipótesis, para culminar en 2021 con esta confirmación de Fuad Khan, al menos de modo estadístico. Nuestras vidas son simulaciones al servicio de misteriosos seres que no parecen obtener de nosotros nada más que entretenimiento, diversión, matar marcianitos, jugar al come-cocos. ¿Hasta qué punto resulta novedosa esta teoría cosmológica?, se pregunta Ibn Nasad. Si admitimos que Platón, volvemos a él, no supo lo que es la Xbox, ni Platón ni Dragón tampoco, la hipótesis de la simulación resulta muy original. Sin embargo, si sabemos a través del áureo autor de Anchas Espaldas, Platón ha pasado a la posteridad por ese nombre de Platón debido a la anchura de sus espaldas, que desde antaño había doctrinas que consideraban las vidas de los hombres como juegos de los dioses, evaluamos que los transhumanistas no inventaron nada. Para poder estudiar un enorme conglomerado de filosofías y religiones, los hombres modernos convinimos en hablar del gnosticismo. No obstante, el término resulta equívoco, un cajón desastre para referirse a diversas doctrinas que perecieron en los primeros siglos de la Iglesia con la fijación e imposición de la ortodoxia católica. ¿Qué tenían en común todas esas corrientes? Resulta muy difícil dar respuesta. Quizás sea la subordinación del principio creador como secundario nous platónico. En otras palabras, quien crea este universo no es un ser supremo, sino un demiurgo menor. A través del concepto de demiurgo, las diferentes corrientes gnósticas elaboran diversas interpretaciones de ese principio creador del universo. Unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Unos dicen que es justo, otros que es caprichoso y cruel. Unos dicen que es único, otros que son varios. Las teorías gnósticas del demiurgo son varias, pero todas ellas convergen en atribuir al cosmos por él proyectado cierto grado de falsedad, de simulación, de ilusión. Aquí nos vamos directamente a los clásicos del hinduismo. En la posición gnóstica más radical se llega a postular que este mundo es una burda mentira, lo que los hindúes llaman maya, apariencia. Como Basílides no pudo trabajar para Nintendo, trabajó para Abraxas. Como Jámblico no tuvo oportunidad de jugar a un RPG, que yo no sé lo que es, pues le dio por hacer teurgia. Como Valentín no sabía nada del GTA, yo tampoco, San Andreas se lo cubrió sobre el queroma, eso sí sé lo que es. Hay diferencias entre las sectas sofitas y estas logias transhumanistas. Unos se arremolinaban en Alejandría, otros por Silicon Valley. Unos se expresan con algoritmos y lenguaje informático, otros con complejos sistemas de erones pleromáticos.
Unos se inspiraban dándose un viaje lisérgico con misterios eleusinos colindantes. Otros se ponen hasta arriba del psilocibina en Burning Man. Todos llegan a la misma conclusión de que la vida humana no es más que una ilusión proyectada en un entorno simulado. En la India fueron aún más lejos. No contentos con identificar la evanescente e ilusoria naturaleza de nuestra existencia, ellos lo llaman Maya, se atrevieron a coger por la pechera a esos demoníacos diosecillos creadores e ingeniaron 1001 maneras de salirse de esta farsa. Prácticamente toda la filosofía india en su conjunto, con su poliédrica y calidoscópica exuberancia, no pasa de ser un compendio de técnicas soteriológicas para sabotear la consola de videojuegos de quien haya al otro lado. Rara vez el espíritu indio se detiene en especulaciones cosmológicas elaboradas, como los gnósticos alejandrinos o los actuales yuppies de Palo Alto, sino va a encontrar como consecuencia una aplicación práctica para librarse de la intrincada malla cósmica en la que estamos atrapados. Con esta mentalidad se elaboró el antiquísimo Samkhya, atribuido al mítico sabio Kapila, sistema más matemático que filosófico. Saben ustedes que las matemáticas nacieron en la India con el concepto del cero, más matemático que filosófico, que se usa para discernir el lugar del ser humano en este mundo falso e ilusorio a todas luces. Al modo de los programadores de realidad virtual, la enumeración especulativa del Samkhya busca desarrollar un algoritmo del universo, y solo conociéndolo el espíritu, que en esta escuela hacen llamar Purusha, podrá liberarse del recurrente error de percepción que tiene de sí mismo. Como contrapartida complementaria del Samkhya nos encontramos el yoga, que nada tiene que ver con las fotos que os sube Cristina Pedroche en Instagram. India conserva como patrimonio múltiples vías de toma de conciencia de nuestra controvertida situación en el cosmos, un par de milenios antes de la aparición de los videojuegos. Con abordajes diferentes y en ocasiones contradictorios y paradójicos, el pensamiento indostaní desarrolló la doctrina Jaina, la doctrina búdica, el Tantra, el Vedanta, con la misma certeza unánime de que estamos confundidos por la ilusión de una existencia que definitivamente no es lo que parece. Como arquetipo de aquel ser humano que consiguió el máximo score en el videojuego, tenemos al Buda, un gamer que, superando todos los niveles, realizando todos los finish en los rivales que se cruzaron en el periplo existencial, matando a todos los monstruos de final de pantalla, alcanzó el nirvana y se pasó el videojuego. Pero como yo no soy gamer ni tú eres el Buda, vamos a cuidarnos para que al menos no nos maten en la primera fase. Compartamos setas que nos hacen crecer, perfeccionemos nuestro Hadoken y cubrámonos las espaldas al modo doble dragón. Un verdadero honor jugar contigo, querido lector Player 22. Y juega con ellos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, Eleusis. Es la primera vez que estoy aquí en estos encuentros eleusinos, pero tengo la sensación de ya haber estado con Dragó en otros Eleusis y con algunos de los presentes en otras dimensiones, tal vez, o en otros avatares, en otras reencarnaciones, si es que creen en la reencarnación. Yo no. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer, es una delicia estar aquí en Segovia. Muchas gracias a Javier por la organización, me consta que no debe ser nada fácil, ¿no? Organizar un evento de estas características en estos momentos tan raros. De hecho, yo tengo que confesar que es un poco extraño estar hablando, desde mi percepción, pues parece un congreso de anestesistas o de dentistas, y entonces es bastante surrealista. Y también quiero agradecer a todos vosotros que estén aquí porque, bueno, no debe ser tampoco fácil, tiene su mérito, pues levantarse un sábado por la mañana para oír hablar de filosofía india, que es lo que vamos a ver. Vamos a hablar del Samkhya, que es una de las filosofías de las 6 oficiales dentro del hinduismo. Bueno, vamos al grano, antes de hablar propiamente del Samkhya, vamos a preguntarnos qué interés tiene el Samkhya para europeos como nosotros, ¿no? Vamos a acotar la validez del Samkhya para nuestra cultura. El Samkhya nos interesa en la medida en la que esta corriente de pensamiento guarda alguna valencia con lo que Leibniz y después Aldous Huxley y después Fernando Sánchez Dragó llamó la filosofía perenne.
Es decir, que el Samkhya nos interesa siempre y cuando tenga un mensaje universal que sirva tanto para un indio del siglo IV como para un español del siglo XX, como soy yo y la mayoría de los que están aquí, como a un ruso del siglo XIX. Es decir, es importante dejar claro que no nos interesa el Samkhya, que es la filosofía que vamos a ver, desde un punto de vista de una filosofía de salón, o una filosofía exótica, o una filosofía para snobs. No, no se trata de eso. Nos interesa solo si sirve para abordar las cuestiones innatas al alma humana. Por eso, antes de hablar de extrañas palabras en sánscrito, vamos a remontarnos a cuando éramos filósofos puros, auténticos, de verdad. No sé si lo recuerdan. ¿Lo recordáis? Como introducción al Samkhya, les voy a pedir que se remonten a su infancia. Si hacen memoria y se remontan a cuando tenían 8, 9, 10 años, como los niños que aparecen en la imagen. 7. 7. En mi caso. Sí. Primera comunión. Yo soy 9. Se recordarán haciendo una pregunta en su foro interno que yo llamo de la pregunta existencial primordial. La expreso de forma directa y personal, en mi caso, seguramente que ustedes tienen, vosotros tenéis otra forma, es que estoy con él, ustedes latinoamericano. Yo la expreso de esta manera. ¿Quién soy yo? Y la segunda pregunta, ¿qué rayos hago aquí? Seguramente que vosotros os lo preguntabais de otra manera. Todos los niños, antes de corromperse con otras cuestiones más propias de la adolescencia, como el dinero, o qué voy a ser de mayor, o la lucha por el poder, la política y todas estas historias, antes de toda esa cháchara, se da esta pregunta primordial. Se trata de la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Quién soy yo? Por norma general, se deja de plantear allá en la adolescencia, cuando deja de crecer la glándula timo y se atrofia. Parece que hay una relación fisiológica entre ambas cosas. Además de dejar la pregunta de lado con la adolescencia, ocurre otra cosa. Nos empezamos a avergonzar de ella. Empezamos a sentir reparo en expresar estas inquietudes. Nos avergonzamos si se plantean públicamente, como lo estamos haciendo aquí, y nos sentimos incapaces de dar respuesta por nosotros mismos. En el mejor de los casos, recurrimos a tomar prestadas respuestas religiosas que nos son ajenas y en otros casos optamos por el cinismo, por el escepticismo o por el nihilismo. Acallamos esa pregunta y nos hechizamos con nuestra identidad, con nuestra biografía, con lo que los otros nos dicen que somos. Y a la pregunta ¿quién soy? Pues respondemos cosas muy raras como pues soy Dragó, soy un Nasad, soy un ingeniero, soy un mecánico de coches. Y a la pregunta de ¿qué rayos haces aquí? Pues respondemos cosas más raras aún como pues trabajo para el Estado o soy funcionario o trabajo para pagar impuestos o por mi país. Todas esas respuestas raras. Pero si hacemos un examen de conciencia y apelamos a ese niño de 10 años, reconocemos que todas esas respuestas son falsas. Son imposturas, son paripés que nos hacemos, tanto a nosotros como a la galería. Y aunque acallemos con la vida adulta esa pregunta existencial, sigue en nuestros corazones y aflora en algunos momentos de la existencia, especialmente cuando nos acercamos de una u otra manera a la muerte, la propia o la ajena. Y ahí recuerdo el libro de Fernando Coccolo. La idea de nuestra propia mortalidad nos mete presión para dar respuesta a esta pregunta. Sirve de recordatorio de la pregunta. Eso es lo que nos diferencia de los animales, no la razón, porque si tenéis perros seguramente que la habéis visto razonar bastantes veces, pero seguramente que no habéis visto a vuestro perro cuestionarse la relación del ser humano o de él, del perro, con el universo. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacer una contextualización. Vamos a ver esa relación del ser humano con el universo, antes de hablar propiamente del Samkhya. Al examinar esa relación entre el ser humano y el universo, partimos de la perspectiva inmediata, que es vernos arrojados a un mundo que nos precedía. Parece lógico pensar que el ser humano está dentro del universo, ¿verdad? Es la perspectiva propia del creacionismo
y de la religión. El ser humano es puesto en la creación como si fuera el actor que entra en un escenario. Otra perspectiva más osada consiste en invertir los términos y ver que el universo está dentro del ser humano. En esta dirección se encuentran los resultados de algunos experimentos de la física cuántica al evaluar el papel del observador en la manifestación de la realidad. Otra perspectiva, en este caso propia de la física mecanicista, es la que interpreta que el ser humano y el universo están separados. Y visión contrapuesta es la del místico y la de muchos de los que están aquí presentes, que asegura que el ser humano y el universo están unidos. Incluso en una posición más radical se identifican tal y como dice, por ejemplo, el hermetismo con relación al macrocosmos y al microcosmos. Y aunque todas estas visiones tienen cierta validez, la verdad es que ninguna nos va a satisfacer completamente. El ser humano parte de un error raíz intrínseco a la condición humana. El pensamiento indio, y aquí introducimos un poco el Sankhya, identifica esa tara con avidya, y ahora empezamos a hablar palabras en sánscrito, o ignorancia metafísica. Según el Sankhya, la disociación del ser humano con el universo es causado por la ignorancia y no por un pecado original, como es en nuestro paradigma cultural, o por una falta moral. La miseria humana no pasa de ser un error de percepción que el ser humano tiene de sí mismo. Eso sí, muy persistente y muy testarudo. De ese error metafísico surge el carácter doliente del ser humano. Vivir la existencia identificada al dolor. Es el adagio sánscrito sarvam dukkham, que se traduce como todo es sufrimiento, y que aparece no solo en la literatura del Sankhya, sino prácticamente en toda la India, incluso en corrientes rivales como el budismo o el Vedanta. Desde el punto de vista del ser humano ignorante, en lo que a metafísica se refiere, toda existencia es sufrimiento y más sufrimiento y más sufrimiento y más sufrimiento y más sufrimiento. Por suerte, el pensamiento hindú contempla un bálsamo para esa ignorancia, el vidya, que se suele traducir como conocimiento. Pero no un conocimiento discursivo y meramente racional, sino un conocimiento metafísico trascendente que, a falta de otra palabra, yo traduzco como gnosis. Esta gnosis o jnana resulta la única forma de alcanzar el objetivo último de la libertad. El término en sánscrito es moksha. Para el Sankhya, solo este conocimiento sirve y desprecia los ritos, la fe, los méritos, la devoción, las obras, la moral e incluso la gracia de un Dios que el Sankhya no contempla. El Sankhya es originalmente ateo. Aunque parezca un poco raro esto, luego si queréis lo desarrollamos. En esta tradición gnóstica de la India, donde está enraizado el Sankhya, este es el contexto que vamos ahora a ampliar. Vamos un poco entrando en lo que es el cuerpo del Sankhya como doctrina. Vamos a acotarlo primero en el ámbito de su etimología. La voz sánscrita, samk, hace referencia a enumeración, a serie numérica, a algoritmo. Hablaría más del campo matemático, como decía en ese artículo, que del filosófico. Por lo general se traduce como discernimiento, y en efecto, eso es el Sankhya. Es un método de discernimiento metafísico a través de una secuencia numérica. Su contexto filosófico también es importante. Es una de las 6 darsanas filosóficas de la tradición hindú. La palabra que se traduce como escuela es darsana, que se traduciría mejor como perspectiva, visión, enfoque. Según la tradición, los darsanas son 6. Nyaya, Vaisheshika, el Sankhya, Yoga, Mimamsa y Vedanta. Este sería tan solo uno de ellos. Nosotros nos vamos a centrar precisamente en este Sankhya ortodoxo, y llamo ortodoxo porque es el que mejor se puede estudiar por nosotros occidentales, del que más fuentes clásicas disponemos y el que resulta más manejable. Eso no quita que existan otros Sankhyas en corrientes heterodoxas como los Tantras. Esto se debe a que el Sankhya es el darsana más antiguo. Es muy difícil contextualizarlo históricamente,
Pues la tradición india, por lo general, desprecia la datación histórica. Se atribuye la formulación del Sankhya a un sabio llamado Kapila. ¿Cuándo vivió Kapila? Pues unos dicen que vivió en el siglo IV a.C., incluso que fue contemporáneo al Buda, otros que vivió en el siglo II a.C. y otros en el siglo III después de Cristo. En verdad, yo personalmente pienso que, como ocurre con muchas figuras, nunca existió. Figuras religiosas y filosóficas de la India tienen estas características extrañas, porque bueno, hay indicios para pensar que el Sankhya también tiene una prehistoria. Especulaciones cosmológicas parecidas al Sankhya se encuentran en corrientes heréticas de los tantras indígenas, y es muy probable que el Sankhya tenga su origen no en los pueblos arios ni en el sánscrito, sino en las tradiciones orales de pueblos drávidas y las civilizaciones más antiguas de la India y posiblemente de la humanidad, como Mohenjo-Daro y Harappa. Para apoyarnos en una base sólida bibliográfica de esta ponencia, nos vamos a limitar al Sankhya oficial, y como oficial, como antes he dicho, me refiero al aceptado como darsana hindú, ¿no? El texto más antiguo es el Sankhya Karika, atribuido a un tal Ishvara Krishna, que tampoco se ha conseguido datar, pero parece que no, en ningún caso puede ser posterior al siglo IV después de Cristo. Posiblemente sea mucho más antiguo. La otra fuente, y la que da título a la ponencia, es el Sankhya Sutra, obra posterior posiblemente del siglo XIV. De la voz indoeuropea sutra proviene nuestra palabra sutura, y como Dragó llamó a estas jornadas tirar del hilo de oro, pues vamos a tirar ahora del hilo de oro de India, es decir, del Sankhya Sutra. ¿En qué consiste el Sankhya? Vamos ahora a entrar ya un poco en la doctrina filosófica. El Sankhya es un método de especulación cosmológica a través de una enumeración. Es muy importante aquí el número. Parte de una visión dualista del cosmos. Dos principios metafísicos irreductibles llamados Purusha y Prakriti. Entre ellos existe una paradójica relación llena de problemas filosóficos. Para poder entender estos dos principios, vamos a ver las traducciones que hicieron diferentes autores occidentales, ¿no? Cuando se trata de filosofía oriental, sabemos que las traducciones al inglés o al español siempre conllevan pérdidas sustanciales. En última instancia, habría que evitar traducir estos términos. Sin embargo, para tener una noción lo más cercana posible al significado de Purusha y Prakriti, vamos a ver múltiples traducciones de autores que yo respeto y en los que me he apoyado para hacer esta ponencia. Por ejemplo, el rumano Mircea Eliade traduce Purusha como sí mismo o self, mientras Prakriti se traduce como sustancia, atribuyendo al principio la inmovilidad y a la segunda el dinamismo. La característica de Purusha es la impasibilidad, mientras la Prakriti es productiva. En la misma línea va la traducción del británico A.B. Keith, que se refiere a Purusha como consciencia y a Prakriti como naturaleza. El primero es consciencia pura en su sentido de papel de observador, y la segunda es la potencia creadora del cosmos. Desde mi punto de vista, tanto Mircea Eliade como A.B. Keith son los mejores trabajos que hay sobre esta materia. No es un autor occidental, sino indio, pero muy occidentalizado, y escribía en inglés. Iyengar, el maestro Iyengar, quien sepa de yoga seguramente que ha oído hablar de él, traduce Purusha como espíritu y Prakriti como materia. Iyengar fue un sobresaliente maestro de yoga, pero no sobresalía en lo académico, ni como traductor, ni como filósofo, y esta traducción conlleva muchos problemas que no da tiempo de abordar aquí. En la misma línea, el tradicionalista René Guénon traduce Purusha como esencia y Prakriti como sustancia, con una evidente influencia aristotélica. Y aunque esta traducción nos puede servir, nos puede dar algunas nociones, adoptar estos términos en su sentido literal, pues también conllevaría muchas inexactitudes.
Una traducción más abierta, que a mí me gusta más, y simbólica, realiza el francés Alain Danielou, que se refiere a estos dos principios metafísicos como Shiva y Shakti, figuras mitológicas de los tantras. Shiva y Shakti es la pareja primordial de la cosmología Shaiva y Shakta, respectivamente. Como dijimos, la cosmología en el Sankhya surge de una relación entre dos principios simbólicamente representados como macho y hembra, en una mítica relación sexual primordial. Vamos a ver esa relación sexual primordial. Hemos dicho que el Sankhya es una enumeración. De este 1 y este 2 surge una tercera entidad, un 3, llamado Mahat o Buddhi, que se suele traducir como inteligencia cósmica. Es el paso del 2 al 3 en cosmología, ¿no? Mahat es la Prakriti dinamizada por Purusha como matriz que va a hacer posible la gestación del cosmos. Se trata de la triada siempre presente, aunque expresada de diferentes formas en las diversas tradiciones. Si mal no recuerdo, hay un capítulo de Carta de Jesús al Papa que habla de esta triada. En el contexto del Sankhya, Mahat o Buddhi es la naturaleza en su estado previo a la manifestación cósmica. Este estadio se llama Alinga y en él la Prakriti está en un equilibrio de fuerzas llamado Avyakta en 3/3 iguales. Estas fuerzas de la naturaleza, o cualidades en otras traducciones, son las llamadas gunas, unos conceptos filosóficos que están en toda la India, no solo en el Sankhya. Las gunas son tradicionalmente 3 y esos son los 3 colores también que se utilizan como símbolo, el blanco, el rojo y el negro. Las 3 gunas son sattva, rayas y tamas. De nuevo nos encontramos con una variedad enorme de traducciones, pero las que más me gustan a mí es sattva es fuerza ascendente, rayas es fuerza motriz y tamas es inercia. Todo proceso de la naturaleza contiene estas 3 fuerzas, aunque en proporciones distintas y variables. La producción de la naturaleza se sirve de estas 3 cualidades representadas simbólicamente, de nuevo, como hilos, para tejer las manifestaciones de la realidad. En cualquier caso, los gunas nunca se muestran de forma pura y aislada, son dependientes entre ellos y van cambiando al capricho de la naturaleza dinámica. Es decir, la realidad desde el punto de vista del Sankhya estaría tejida por una especie de trenza, ¿no?, de 3 hilos. Estamos en el elemento 3 de nuestra enumeración cosmológica del Sankhya. El 3 es el estadio de la Prakriti previo a la manifestación cósmica. Este despliegue del cosmos, desde lo sutil a lo más burdo, o en otras palabras, desde manifestaciones de la Prakriti más refinadas a más materiales, vamos a decir así, se llama parinama, que suele traducirse como evolución o desarrollo. En ese desarrollo de la Prakriti para manifestar el cosmos se despliegan los diferentes tattvas, que generalmente se traducen como elementos o números cosmológicos. Desde un punto de vista ortodoxo, y con ortodoxo me refiero a ese Sankhya oficial, porque hay otros, los tattvas son 25. Y aquí tenemos todo el cuadro, ¿no?, toda la teoría de los tattvas desplegada en forma de cuadros, los 25. Bueno, no tenemos tiempo, este material lo tendréis disponible en alguna página web o algo. No tenemos tiempo para detenernos en cada uno de ellos, pero sí que vamos a ver sus relaciones, o las más importantes. El 4 y el 5 son ahankara y manas, que suelen traducirse como noción de yo y como mente. Y se da así una nueva triada, una segunda triada subordinada entre ahankara, manas y buddhi, que conforma el sujeto individual o jiva. De cada uno de esos tattvas sale un grupo de 5 interrelacionados los unos con los otros en una misteriosísima red. De buddhis surgen los 5 ñanendriñas, u órganos de conocimiento. De ahankara surgen los 5 karmendriyas, u órganos de acción. De manas surgen los 5 tatmatras, o esencia. Y cerrando el despliegue, tenemos los mahabhutas,
que coinciden con los 5 elementos alquímicos. De más a menos sutil, empieza por Akasa, siendo Akasa el éter occidental, vamos a llamarlo así, y llega a Prithvi, que es el elemento tierra, siendo este el tattva más denso de los elementos. Y esto es importante, los tattvas, como veis, están ordenados en nivel de sutileza descendente y todos ellos son manifestaciones de la Prakriti en diferentes dinámicas de vibración. Incluso Buddhi o inteligencia cósmica es solo la Prakriti en una manifestación muy sutil, eso sí. Por eso la traducción materia que vimos antes, por ejemplo de René Guénon o de Iyengar, desde mi punto de vista resulta bastante inapropiada. El sistema del Sankhya no permite una materia al modo del Ile de Platón. Según el Sankhya, todo el cosmos es energía organizada al capricho de proporción de las gunas. El dualismo espíritu-materia no nos sirve aquí, pues hasta las manifestaciones más burdas del cosmos son energías de la Prakriti. Esta energía se expresa simbólica y mitológicamente en India como Shakti, como una figura femenina. Y en última instancia, eso es el universo para el Sankhya, una potencia que proyecta una complejísima red de energías interconectadas que mantienen al sujeto en un hechizo de percepción de sí mismo y de su relación con el cosmos. Por suerte, el Sankhya ofrece una vía para romper ese hechizo, para rasgar el velo del universo. Pero antes de abordar el objetivo último del Sankhya, vamos a hacer un experimento práctico para entender mejor esta enmarañada red de extrañísimas conexiones del universo. Y ahora, después de haber soltado todo este rollo, me gustaría hacer ahí una especie de experimento con vosotros, que va a necesitar vuestra participación. Bueno, aquí tenemos dos seres. Son dos seres bidimensionales, pero son dos seres. Con este experimento vamos a comprobar esta misteriosa relación que hemos visto antes de los tattvas. Le voy a pedir a Fernando, que lo tengo al lado, que responda a una serie de preguntas de una forma espontánea, de esa forma, ¿cómo se dice? Refleja, ¿no? Sin pensar demasiado. Por ejemplo, si yo te digo una palabra, la primera que te aparezca a la mente. Si yo te digo, por ejemplo, la palabra urraca, ¿qué te parece? Robo. Vale, pues en ese sentido, ¿no? Les presento a estos dos seres. Son dos seres bidimensionales, solo tienen largo y ancho. Fíjense en su forma. Fíjate, Fernando, en su forma. Tienen que adivinar inicialmente su nombre. Yo les voy a decir dos nombres y Fernando va a adivinar cuál es uno y cuál es otro. Yo digo que uno de estos seres se llama Kiki y otro se llama Buba. Tú tienes que adivinar cuál de estos dos seres es Kiki y cuál el otro es Buba. El primero, el estrellado, es Kiki y el otro es Buba. En efecto, las formas angulosas de Kiki sugieren el fonema velar oclusivo K y las formas redondas del segundo sugieren el fonema bilabial B. Con esto, bueno, es una tontería, pero se demuestra esa extraña relación que hay entre nombre y forma, o como dicen en India, entre Namaha y Rupa. Pero podríamos ir más allá. Vamos a suponer que nuestros amigos, ya tienen nombre Kiki y Buba, son de razas, o Bubu, he puesto Bubu, bueno, a lo mismo, son de razas diferentes. Y uno es de raza amarilla y otro es de raza morada. Fernando, ¿cuál sería de raza amarilla y cuál sería de raza morada? Kiki sería de raza morada y el otro de raza amarilla. Exacto, ¿no? Esto, bueno, antes era la voz. Aquí Kiki tiene una voz aguda y Bubu o Buba tiene una voz grave, ¿no? Podríamos ir más allá, por ejemplo, si lo pudiéramos tocar, uno sería áspero y seco y otro sería suave y húmedo. ¿Cuál sería? Áspero y seco sería Kiki y el otro suave y húmedo. Efectivamente, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de sabor, nos lo podríamos cocinar y comer. Uno sería ácido y otro sería salado.
salado sería Kiki y ácido el otro. Discutible. Discutible, yo también, sí. Yo también pienso lo contrario. Y bueno, así podríamos ir entre los 25 tattvas, ¿no? Bueno, aquí sobre la música, si fueran acordes, Kiki sería un acorde mayor y buba o bubú sería un acorde menor. Y si les gusta la música jazz o la música modal, pues en los modos griegos, precisamente, he puesto que Kiki sería el modo jónico. Y, bueno, ahí hay un error, sería el modo eólico. Bueno, es un juego muy sencillo, pero sirve para demostrar algo. Como ven, según el Sankhya, toda la calidoscópica manifestación de la naturaleza está enrevesadamente relacionada a través de una misteriosa red expresada con números y proporciones. El cosmos es un complejo tejido de conexiones numéricas, una fórmula matemática. Hoy se diría incluso que el universo es un algoritmo y el Sankhya estudia dicho algoritmo. También podríamos servirnos del cine y de la cultura pop para decir que el Sankhya busca decodificar la Matrix, en alusión a la película de Hollywood. Pero en cualquier caso, el Sankhya busca entender cómo funciona la naturaleza con un único objetivo determinado. No busca la erudición, no busca la técnica, no busca construir puentes colgantes, tampoco busca tener superpoderes o busca ser el héroe de una película de Hollywood, como antes estábamos diciendo. Lo que busca es la liberación. Es decir, el Sankhya solo estudia la naturaleza, solo quiere controlar la naturaleza para librarse de ella. Ese es el objetivo último del Sankhya, moksha, que suele traducirse, o bueno, yo traduzco como libertad, como liberación, y que se suele asociar por error a otros estadios últimos de conciencia como el nirvana budista, la iluminación, el satori del zen japonés, el samadhi del yoga, la beatitud, la santidad, todo eso. Es mi opinión. Yo creo que todas esas asociaciones desvirtúan el carácter auténtico del moksha del Sankhya. Para el Sankhya, la liberación no deriva de un mérito moral o de la fe o de una gracia divina como en la mayoría de las religiones o de las tradiciones espirituales. Tampoco responde a ritos, oraciones o devociones. Tampoco se trata de un estado de conciencia alterado, inducido por drogas, como puede ser la ayahuasca, o por un éxtasis sexual, como es el caso del Tantra. El contexto del Sankhya es, como ya lo hemos dicho desde un inicio, la gnosis. Y la liberación final que busca el sistema es el conocimiento metafísico. Se trata de un conocimiento cualitativo, es decir, o sí o no, no se puede estar más o menos liberado. Es como estar embarazada, no puedes estar un poco embarazada. O estás liberado o no lo estás. El liberado en vida, según los clásicos, se llama Jivan Mukti. Y a diferencia de los monjes budistas que alcanzan el nirvana, se trata de una figura bastante inquietante, misteriosa y yo diría que incluso subversiva. Por un lado, se trata de alguien al margen de toda ley o norma, incluida la moral. Es decir, que no estamos ante un santo o un hombre culto o erudito, porque su conocimiento se circunscribe al conocimiento metafísico supremo. De hecho, cuanta menos cultura, menos erudición y menos datos inútiles tenga en la cabeza, más apto será para el Sankhya. Lo sorprendente es que este hombre liberado lucirá como alguien normal, pues consecuencia de moksha es continuar con su vida de una manera que la tradición expresa con una metáfora recurrente y bella. El Sankhya Sutra dice que el liberado vive tras moksha tal y como la rueda del alfarero sigue girando por la velocidad adquirida, aunque la vasija ya esté terminada. Es decir, al Jivan Mukti le resta por vivir una inercia kármica, los años que le reste, que consume con la muerte. Esa es la paradójica naturaleza del sabio del Sankhya. Bueno, como todo esto
todo este rollo que les he contado pues conlleva muchas polémicas que no va a dar tiempo aquí a desarrollar. No nos va a dar tiempo a ver las críticas que se le hacen al Samkhya desde corrientes rivales como el budismo o el Vedanta, pero también desde el materialismo. Hay escuelas materialistas también en la India, los charvakas y también los escépticos, que los hay en todos los lados también en la India, los añanis. Ahí he puesto algunas preguntas, lo he titulado Los problemones del Samkhya, no me quiero extender mucho, pero bueno, hay algunos ahí muy interesantes. Estos temas dieron pie a titánicos enfrentamientos dialécticos en la época medieval india, sobre todo con los dos principales rivales en aquella época dentro del budismo y del Vedanta. Dos monstruos de la filosofía, dentro del Vedanta Sankara y dentro del budismo Nagarjuna. Si algún día tienen tiempo, pues meten mano a esas disputas dialécticas que se traían estos indios. Pero bueno, vamos a volver, que nos hemos extendido un poco vamos a volver al niño, ese que hablábamos al inicio, para cerrar, y vamos a volver al inicio, a aquel niño de 10 años, a la pregunta primordial. Y bueno, no sé qué les parecerá, pero acertada o equivocada, el Samkhya da una respuesta audaz, radical y valiente a la pregunta ¿quién soy yo? Incluso podemos expresar su pregunta pues con una frase, que es lo que he hecho aquí. A ver qué les parece, a ver qué os parece. ¿Quién soy yo? El Samkhya responde lo siguiente: soy conciencia pura que permite confundirse en la proyección de la naturaleza para hacer posible la experiencia humana. La voy a repetir. Soy conciencia pura que permite confundirse en la proyección de la naturaleza para hacer posible la experiencia humana. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os satisface? ¿La respuesta del Samkhya les satisface? A mí, no. Claro que no. En efecto, el Samkhya tiene problemas teóricos y prácticos y vosotros, como yo, tenéis dudas, tenemos dudas. Y la duda es el principio de la sabiduría. Entonces, después del rollo es el momento de quitarme la máscara y decir que el Samkhya es solo un pretexto para que yo esté aquí. Más que un pretexto, incluso sería una coartada. A mí lo único que me interesa es incentivar que cada uno de vosotros busque y dé una respuesta por sí mismo. ¿Quién eres tú? Esta es la pregunta que quiero que se pegue en tu mente como un chicle. Tu pregunta personal es muchísimo más importante que todas las tradiciones de India, de China o de Japón. Estudiar estas tradiciones está bien, el saber no ocupa lugar, o al menos eso dicen, pero yo corrijo, sí que ocupa tiempo. Y no creo que tengamos mucho para perderlo con palabras en sánscrito. Solo tenemos una certeza. En poco tiempo, esta sala estará vacía. En menos tiempo del que pensamos, los aquí presentes no estarán. Ni Dragó, ni tú, ni yo. No importa vivir un año más, 5, 10 o 20, pues desde la perspectiva del tiempo universal, cada ser humano morirá en el siguiente parpadeo. La digo de nuevo. No importa vivir un año más, 5, 10 o 20, pues desde la perspectiva del tiempo universal, cada ser humano morirá en el siguiente parpadeo. Os pido que cerréis los ojos. No importa vivir un año más, 5, 10 o 20, pues desde la perspectiva del tiempo universal, cada ser humano morirá en el siguiente parpadeo. Bueno, yo no sé si vosotros creéis en la reencarnación o en la resurrección. Yo respeto esas creencias, pero yo prefiero encarar la posibilidad de que seamos un único disparo. Quizás samsara, la mentepsicosis o la vida eterna sean solo disculpas que encontramos para postergar lo que tenemos que hacer aquí y ahora.
Por eso prefiero pensar que disponemos de un único disparo, una única vida. Pensar así nos disciplina para apuntar bien. Si tenemos solo una bala en el rifle, hay que afinar la puntería. ¿Y en qué vamos a emplear ese disparo? ¿En ver la tele? ¿En obedecer al poder? ¿En hacernos la vida imposible los unos a los otros? ¿En ganar dinero? ¿En los partidos políticos? ¿En mentirnos? Yo prefiero dedicar este suspiro que nos queda en buscar la verdad, en lo importante, en las cuestiones que nos hacíamos cuando éramos niños valientes. Esta ponencia se acaba, la vida se acaba. Apuntemos a lo más alto y vivamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ibn Asad.